Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer jailbreak de forma rápida y sencilla en un iPhone 7 Plus que está desactivado. Como pueden ver, aquí tenemos un iPhone que está totalmente desbloqueado, pero en esta ocasión te voy a mostrar solamente cómo hacer el jailbreak de forma correcta. Estamos en iOS 14.7.1. Para saber qué iOS tú tienes, simplemente conectamos nuestro equipo en modo diagnóstico. Procedemos para ello a apagarlo completamente y presionamos al mismo tiempo volumen abajo y volumen arriba, las dos teclas juntas, mientras introducimos el cable para que nuestro equipo encienda, o también podemos encenderlo, pero siempre me gusta poner el cable. Aquí, como tenía el cable puesto, automáticamente está encendiendo y va a subir en modo recovery. Para ver nuestro iOS, simplemente abrimos lo que es nuestro ShareRain y aquí nos va a mostrar el iOS que tiene. Como pueden ver, ok, aquí me subió en modo recovery. Aquí no nos va a mostrar lo que es la versión. Vamos a apagarlo y debemos presionar al mismo tiempo volumen más y volumen menos mientras nuestro iPhone enciende. Quitamos el cable, lo ponemos otra vez. Ahí estaba encendiendo. Vamos a esperar ahora que entre en modo diagnóstico para poder ver la versión que tiene antes de empezar a trabajar. Aquí vamos a verla. Vamos a apagar nuestro equipo. No quiere entrar en diagnóstico. Apagamos por completo. Recuerden que debe encender con las dos teclas presionadas, lo que es volumen arriba y volumen abajo, sin soltarlo hasta que entre en modo diagnóstico. De esta forma podemos ver la versión de iOS que tiene nuestro equipo antes de iniciar, para que así sepamos qué proceso o qué método vamos a emplear para hacer nuestro jailbreak. Ahora vamos a esperar que aquí sí nos entre en modo diagnóstico. Damos unos segundos. Mientras, te quiero pedir que te unas a lo que es el canal oficial de la plataforma Developer Team, el cual te estoy dejando en la descripción de este mensaje. Aquí, como ven, ya nos ha reconocido, nos dice que es un iPhone 7 global y está en iOS 14.7.1. Entonces vamos a cerrar ya nuestro ShareRain por aquí. Este mensaje te pide que actualice lo que es el software de conexión del iPhone. Siempre dale ahora no, ya que si lo aceptas te va a bloquear lo que es eh, el ShareRain en tu equipo. O sea, te lo va a cerrar bruscamente. Aquí, como vemos, tenemos nuestro equipo en modo diagnóstico. Vamos a abrir una terminal, una ventana de terminal. Vamos a abrir lo que es nuestro ShareRain RG. Le damos a mostrar contenido del paquete. Aquí en contenido del paquete nos vamos a ir a contenido, macOS, y en ShareRain lo arrastramos hasta nuestra terminal. Aquí escribimos "-c" y le damos enter. Aquí ya nuestro ShareRain está listo y esperando conexión para hacer lo que es el jailbreak. Entonces aquí, señores, te voy a enseñar un truquito o una forma que te lo había mostrado en el video anterior de cómo hacer jailbreak en el iPhone 8. Vamos a aplicarlo ahora en el iPhone 7 con iOS 14.7. Vamos a poner nuestro equipo de modo manual en modo DFU. Presionamos para eso volumen abajo y power al mismo tiempo hasta que nuestro equipo se apague. Una vez que se apague, contamos 3 segundos, soltamos power y presionamos inmediatamente volumen arriba para que nuestro equipo, cuando empiece a bootear, vaya a entrar en lo que es el modo de diagnóstico. Aquí hice mal la combinación de teclas. Vamos a hacerla nuevamente y debemos prepararnos para interrumpir lo que es este ShareRain. Solamente nos debe hacer la primera parte. Entonces vamos a presionar volumen abajo y power por 10 segundos. Soltamos power y presionamos volumen arriba. Nos preparamos aquí para cancelar lo que es nuestro ShareRain. Control C. Control C. Aquí entonces ahora vamos a abrir nuestro ShareRain oficial. No soltamos las teclas volumen arriba y volumen abajo. Vamos a abrir nuestro ShareRain. Le damos clic izquierdo, mostrar contenido del paquete, al igual que el otro, contenidos, macOS.
chrain y lo arrastramos hasta nuestro terminal. Escribimos "-c", de igual modo. Recuerden, no hemos soltado la tecla volumen arriba ni volumen abajo, le damos enter y aquí va a iniciar la segunda etapa, que es bootear nuestro equipo y nos va a completar lo que es el primer jailbreak. De esta forma estamos usando los dos chrain pero no al mismo tiempo, y por eso evitamos el error que nos causa utilizar los dos chrain y que uno nos enganche, o sea, que nos enganche la versión anterior cuando queremos que lo haga ya la versión 12.4. De esta forma utilizamos los dos de manera combinada y sin ningún tipo de error. Debemos de tener pendiente que cuando hacemos la primera parte no podemos dejarlo mucho tiempo, o sea, no podemos esperar hasta que bootee lo que es la segunda parte. Aquí, como vieron, nos dio al done, ya tenemos nuestro primer jailbreak hecho. Vamos ahora a abrir nuestro DipTeam USB Patch. Le damos aquí a las dos flechitas para generar nuestro serial. Copiamos. Vamos a darle a parchar para que ustedes vean que nuestro equipo no está registrado. Listo, aquí nos dice equipo no registrado. Comunícate con el staff de Developer Team. Ahora, si tú tienes acceso a lo que es el panel, te vas directo a la sección aquí donde se dice USB, MDM y un log. Aquí dentro hay diferentes servicios, pero lo que nos interesa ahora es parchar nuestro equipo. Le damos aquí, DipTeam USB Patch, pegamos nuestra serial y le damos realizar registro. Ya nuestro equipo está registrado automáticamente y podemos parchar sin ningún problema. Vamos a darle aquí, parchar conexiones USB. Vamos a darle parchar, que nos dio un error de conexión. Aquí está ejecutando de manera correcta. Recuerda que si no tienes acceso a la plataforma Developer Team y quieres formar parte de esta prestigiosa familia, en la descripción de este video te estoy dejando lo que son mis números de contacto. Así obtienes más información de cómo pertenecer o registrarte a lo que es la plataforma Developer Team. De igual forma también, si tienes acceso, o sea, si quieres solamente hacer un servicio por unidad, puedes unirte a nuestro grupo de soporte en Telegram y allí con mucho gusto Manuel o Pamela te estarán dando el servicio. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro equipo parchado, vamos a proceder a apagarlo con volumen abajo y power para que entre en modo recovery. Cuando nos muestre el logo de Apple, vamos a soltar power para que se quede en recovery. Y luego ya vamos a hacer nuestro jailbreak con total normalidad. Aquí soltamos power, esperamos que nos encienda en modo diagnóstico. Listo, aquí ya tenemos nuestro iPhone 7 parchado y vamos a prepararnos para hacer el jailbreak ya con normalidad. Le damos a Start, presionamos abajo, volumen abajo y power por 4 segundos. Soltamos power y mantenemos volumen abajo hasta que nuestro equipo sea reconocido en modo DFU. Una vez que ya es reconocido, soltamos todas las teclas, o sea, soltamos también volumen abajo y ya simplemente nos toca esperar que se complete lo que es nuestro jailbreak. Recuerda que esto es un jailbreak que anteriormente nos daba muchos errores, ya que utilizábamos abiertos los dos chrain y muchas veces cuando tocaba que enganchara el chrain 12.4 lo hacía el RG y entonces ahí se armaba en un embrollo y ya ustedes saben, había que repetir una y otra vez hasta que nos saliera de forma correcta. Ya con este atajo o este pequeño truquito que te acabo de mostrar es mucho más fácil, mucho más sencillo. Lo que sí tienes que tener pendiente cada proceso en cada tiempo para que no se te pase del tiempo y tengas que volver a repetirlo. Así que si ves que algo no lo entiendes, simplemente devuelve el video, vuelve y hazlo hasta que lo logres hacer con normalidad. Aquí, como vemos, ya tenemos nuestro jailbreak hecho, recibimos al done, tenemos nuestro equipo listo para hacer la operación que nosotros deseemos, ya sea bypass code o si en algún momento en estos días vuelve a estar disponible lo que es FMI, también puedes hacer FMI, o sea, cualquier operación que desees de aquí en adelante, también si quieres borrarlo, manteniendo el mismo iOS, de igual forma, sin ningún tipo
de problemas. Recuerda que para adquirir los servicios de la plataforma de Developer Team puedes hacerlo directamente conmigo o uniéndote al grupo de soporte en Telegram a través del cual puedes adquirir dichos servicios, también despejar dudas que tengas con cualquier proceso sin ningún tipo de problema. Por aquí te voy a estar dejando lo que es un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho, y de este lado un playlist para que veas mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.